Entonces, primero tenemos que ponernos a pensar los rendimientos, de qué dependen, en función a qué. Y primero son los factores genéticos. Entonces, escoger la variedad, escoger el híbrido apropiado. Eso es lo primero que uno tiene que considerar. Segundo, son los factores climáticos. Temperatura, humedad relativa, vientos, etcétera, la radiación solar. Tercero, el tema del suelo. Entonces, tenemos que estudiar los suelos. Cuarto, tenemos que ver el tema del agua. Y de estos cuatro que he mencionado, porque no hablo de los factores sociales, económicos, financieros, porque ese es otro tema, pero de estos cuatro que he mencionado, naturalmente el hombre no puede hacer nada con los factores climáticos. No podemos cambiar la temperatura, no podemos cambiar la humedad relativa, no se puede cambiar, pero sí se puede hacer agricultura acomodándose. Es como Estados Unidos, Europa, Rusia, etcétera. Ellos no pueden hacer agricultura en enero, febrero, marzo, porque está cubierto de nieve los campos. Pero lo que pueden hacer es acomodarse y siembran en las épocas en que sí se puede hacer agricultura. Entonces aquí de nuevo los factores climáticos no podemos hacer nada. ¿Factores genéticos? Obviamente que sí, hay que saber escoger bien la variedad o el híbrido. En el tema de suelo, como Lorenzo muy bien sabe y a ustedes les habrá enseñado y en todos los cursos que han llevado de suelos, hay, no sé, 20 parámetros, digamos, textura, conductividad eléctrica, pH, etcétera. De esos, varios de esos se pueden corregir, pero hay otros que no se pueden corregir, porque si yo tengo un suelo de textura ligera, por ejemplo, no lo voy a convertir en un suelo arcilloso o un franco arcilloso, convertirlo en un suelo arenoso. Lo puedo hacer en millones de años tal vez, o yo no sé cuántos miles de años, pero sería una locura pensar en eso. Lo que uno tiene que hacer es acomodarse a la situación. Y esto me lleva, Lorenzo, a comentarte después más adelante con más detalle, que algunas de las cosas que estaban haciendo en Cañabrava, que me llamaron la atención, era un poco forzar al suelo, forzar haciendo cosas que ya después vamos a comentar, que me parecen a mí muy agresivas en relación al suelo. Entonces, en lugar de adaptarse a la condición del suelo, estaban, entre comillas, atacando al suelo y, digamos, mejorando ciertas cosas, pero creando problemas, por ejemplo, con la flora microbiana, por decir así, lo del ácido sulfúrico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como digo, en resumen, los factores genéticos se puede, el hombre puede controlar. Factores climáticos no podemos hacer nada. Factores edáficos, algo se puede hacer. Ya está mi señora llamando, ¿eh? ¿No les decía? Casi seguro. Son las 11:30. O alguno de mis nietos. O alguien que debo plata, a ver. ¿Aló? 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 No era mi señora. Entonces, decimos los factores genéticos, los factores climáticos, los factores del suelo y el tema del agua. En el tema del agua, eso no hay ni qué decir, en realidad depende del hombre, es cierto, porque nadie va a ser loco, ningún agricultor ni ninguno de ustedes va a ser loco para empezar un gran proyecto, tener todos los factores genéticos, los factores climáticos, y no saber si tiene suficiente agua. En otras palabras, si no sabe si la oferta de agua va a cubrir la demanda del proyecto que ustedes están conduciendo. Y finalmente tenemos lo más importante, que son los factores agronómicos. Y eso sí depende directamente de nosotros los ingenieros agrónomos. Saber preparar el suelo correctamente, la fertilización, el tema del riego, el manejo sanitario, el momento oportuno de la cosecha, etcétera, etcétera. Entonces, eso me lleva ya al punto que yo quería llegar, y es el de pensar en algún valle que puede ser, por ejemplo, donde Kenneth trabaja mucho, que es el valle de Mala, o cómo, ¿no? Mala y Omas, ¿no? ¿Cómo? Mala y Omas. Mala y Omas. Entonces, cualquiera de los valles de la costa, pero también podemos hablar de la sierra o también incluso de la selva, un valle típico de la costa tiene una parte baja donde es bastante amplia, digamos, bastante ancha, vamos a llamar así, pero conforme vamos subiendo hacia la parte media se va estrechando y en la parte más arriba es completamente angosto. Entonces, si dividimos en tres y decimos, vamos a llamar así, la parte alta, media y baja, y digamos que siembran maíz en las tres zonas, porque así es aquí en la costa, digamos, la pregunta es, ¿habrá, por ejemplo, grandes diferencias climáticas entre la parte alta, media y baja? Y la respuesta obviamente sí. ¿Habrá grandes diferencias desde el punto de vista genético? Probablemente no, porque probablemente el híbrido de maíz será, probablemente, no puedo asegurar, igual en los tres, o puede haber algunas pequeñas diferencias. El tema de suelo, obviamente hay diferencias entre el suelo en la parte alta, media y baja. En el tema de agua,
podrían haber algunas diferencias, pero difícil pensar que puedan haber grandes diferencias porque viene el río y el río va a abastecer de agua a todos los agricultores. Eso es en cuanto a las diferencias entre los tres, digamos, los tres estratos. Pero escojamos uno de ellos, digamos la parte baja. Si en la parte baja yo tengo agricultores que siembran maíz y muchos de ellos son vecinos entre ellos y uno de ellos saca 10 toneladas de maíz, que se puede sacar ahora con los híbridos, 10 o más incluso. El otro, su vecino de al costado, saca 5 toneladas. El de más atrás 4, el de más allá 12. En otras palabras, mucha diferencia entre los rendimientos. Entonces uno se debe preguntar, ¿la diferencia entre ellos en los rendimientos se debe, digamos, a un factor genético? Puede ser, pero lo más probable es que no sea, porque todos los híbridos, todos van a sembrar con el mismo híbrido. ¿Podría ser un factor climático? Obviamente no, porque si yo estoy sembrando acá y mi vecino está al lado, no hay diferencias en nada desde el punto de vista climático, prácticamente en nada, salvo que puede haber una diferencia en viento o algo, pero no es un problema climático. ¿Es un problema de suelos? Tampoco, porque si yo estoy aquí y mi vecino está al lado, es difícil pensar que existan grandes diferencias en el suelo, salvo que uno tiene piedras y no ha sacado y el otro sí sacó, pero eso son cosas secundarias. ¿Será un problema del agua? Muy difícil pensar que sea un problema del agua. Entonces, si no es un problema genético, o sea, el híbrido es el mismo, no es un problema climático, no es un problema de suelo, ni es un problema del agua, regresamos de nuevo al tema de que es un problema agronómico. Entonces, es el mal manejo que está haciendo este señor, este agricultor o este ingeniero o quien sea, o lo están asesorando mal. ¿Por qué? Porque probablemente, digamos, está haciendo un mal uso, o mejor dicho, no está preparando bien su suelo, no está fertilizando en forma adecuada, no está regando correctamente, no hace un manejo sanitario adecuado, etcétera, etcétera. O sea, estoy recalcando la importancia del ingeniero agrónomo en este ejemplo que estoy dando. Entonces, ¿cómo mejorar los rendimientos en esta zona? Primero, tenemos que ver cuál es el agricultor que obtiene los mejores rendimientos. Digamos que hay alguno que obtenga 12 toneladas. Entonces, conversar con él y ver, y llevar a todos sus vecinos, digamos, para que vean, mira, este es un ejemplo cómo se puede obtener 12 toneladas. ¿Qué está haciendo usted? Que él cuente cómo está haciendo y ellos digan, uy, verdad, uy, verdad. Ahora, claro, puede ser que él diga, estoy poniendo tanto nitrógeno, tú estás poniendo la mitad nomás, puede ser. Pero ¿por qué no pones más? Porque es un problema económico. Si es un problema económico, entonces obviamente es algo que hay que ayudarlo a que consiga un préstamo o lo que sea, para que no sea, entre comillas, una excusa, no fertilizar porque no tiene para comprar el fertilizante, o el manejo sanitario, que no tiene para comprar los insecticidas, o no tiene para lo que sea. Entonces, estamos hablando de que no sea un problema social o un problema económico. Entonces, de nuevo, vemos qué cosa hace este señor que tiene 12 toneladas y debemos tratar de ayudar a todos sus vecinos para que todos con ese mismo híbrido y con los mismos factores climáticos, agua, suelo, etcétera, pueda tener los mismos rendimientos que el vecino. Entonces, con eso estamos llegando al rendimiento máximo en la zona. Y después tenemos que averiguar cuál es el rendimiento potencial, porque una cosa es el rendimiento máximo, otra es el rendimiento promedio de los agricultores, otra es el rango, el menos y el más, y otro es el potencial. Y el potencial, ¿en base a qué o a qué se debe o quién dice cuál es el potencial? Ahí viene el mejorador, o sea, el genetista, o la empresa que vende el híbrido, y él tiene que decir, mira, si todos los factores climáticos, si todo el manejo agronómico, todo es perfecto, tú puedes sacar tranquilamente 14 toneladas. Entonces, una vez que todos los vecinos llegan a sacar lo que saca el mejor agricultor ahí, entonces después a todos hay que ayudarlos para que sigan mejorando para llegar al valor potencial. Y este es un ejemplo que he dado para maíz. Y ayer en la reunión que tuve con la gente de Cañabrava, que eran como más o menos como 20 ingenieros que trabajan ahí, porque vinieron también los del lado de, ¿cómo se llama ese sitio? Montelima. Sí, o sea, juntaron a todos, ¿no? Porque tienen en diferentes sitios. Y yo les mencioné también un poco este tema y les decía que cuando terminen la cosecha de ellos, lo que tienen que hacer, la cosecha de un campo que tiene más o menos 40 hectáreas, lo que tienen que hacer es que alguno de los ingenieros tiene que, digamos, hacer una exposición en presencia de todo el resto y del gerente y de todo el mundo y hacer una historia del campo. Entonces la historia del campo significa, bueno, este campo
si es caña planta o caña soca, depende, ¿no? Este campo se preparó en esta forma, se sembró en esta forma, hacer toda la historia. Y una vez que hace toda esta historia, dice, y por eso los rendimientos fueron de tanto. Que en el caso de caña, por ejemplo, es, digamos, no es aceptable sacar en el Perú, en la costa del Perú, menos de 10 a 12 toneladas por hectárea mes. Si lo multiplican por 12, estamos hablando de 120 a 144 toneladas por hectárea mes. Ese es lo mínimo que se tiene que observar. Yo les he dicho que si se obtiene menos, bueno, algo grave está ocurriendo porque no es aceptable que con las condiciones que tiene la costa peruana se tengan rendimientos menores. Y tranquilamente pueden seguir subiendo 13, 14 y hasta 15 toneladas por hectárea mes. Y de hecho, en Cañabrava tienen algunos campos, no es el promedio, pero algunos campos que sacan hasta 15 toneladas por hectárea mes. O sea, realmente unos rendimientos impresionantes. Y yo en Piura he visto hace como 15 años 300 toneladas por hectárea, pero eso sí, en 17 meses, que es un poco más largo. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que cuando termina la cosecha de un campo, tiene que hacerse una evaluación de todos los factores, de todo lo que ocurrió, ¿sí? Disculpa la tardanza, profesor. Habrás traído maca. Porque si no has traído maca... No, ¿verdad? Hay que pedirle maca, tiene que traer, ¿no? Se la ha vendido a los chinos. Necesitarán maca, pero... A los chinos. Algunos. Bueno, entonces, ese es un poco lo que yo quería dejarles este mensaje, ¿no? De, digamos, cuáles son los factores que tienen que, digamos, tomar en cuenta desde el punto de vista de los rendimientos y qué es lo que se tiene que hacer como para mejorar los rendimientos. Porque al fin y al cabo, y solo para terminar ya, al fin y al cabo, en realidad, digamos, todos los cursos que ustedes han llevado acá en la universidad, toda la experiencia que tienen, en realidad, todo es para que ustedes hagan lo mejor posible para que la planta, o sea, el cultivo, las plantas del cultivo crezcan felices y contentos. Crecer felices y contentos quiere decir fisiología, quiere decir que funcionan bien. Si funcionan bien, van a rendir bien. Es como ustedes, por ejemplo, si tienen buenos amigos como los que están acá, si tienen buenos profesores como nosotros, si tienen las condiciones en la casa, si están bien casados, si no sé qué, si tienen buen trabajo, etcétera, van a estar así como están ahora, riendo, sonriendo, felices y contentos. Y si están felices y contentos van a funcionar bien, no van a estar estresados. Y funcionar bien significa rendir bien. Entonces, ese es el mensaje que quería dejarles. Solamente una última cosita que quería comentar ya que llegó el señor de la maca, ¿no? Porque a mí muchos me preguntan que si efectivamente la maca sirve, que si ayuda, o si la uña de gato sirve y todo. Y yo quería contar nomás dos cositas breves para que con eso termino. Una de un amigo que es doctor, que me dice, llegó una señora que la examiné y cuando terminó todo me dijo, doctor, quería hacer una consulta. Yo estoy tomando uña de gato. Ah, sí, le dijo mi amigo. ¿Y cuánto toma? Una cápsula diaria. ¿Desde hace cuánto tiempo? Hace 3 meses. ¿Y cómo se siente desde que comienza a tomar? Doctor, mucho mejor. Siga tomando. Entonces, ese es un poco de la uña de gato. Pero de la maca también podría decir yo lo mismo, o del brócoli, o del maíz morado, que dicen que ayuda al sistema inmunológico, etc. Claro, que a ti no te va a gustar lo que voy a decir, pero lo que yo siempre pregunto, ¿cuántos litros de chicha morada? ¿Cuántos kilos de mazamorra morada? ¿Y durante cuánto tiempo debo consumir para que se refleje significativamente en mi cuerpo? Y esa es la gran pregunta. Porque si yo tengo un problema, digamos, de alguna enfermedad y el médico me receta algo, sé la dosis perfecta que debo tomar y me sano. Pero ¿cuánto, repito, cuánto debo comer? Estuvo aquí Carlos Quirós. No sé si han escuchado a Carlos Quirós, es un excelente investigador. Él ha sido alumno mío y trabajaba en California, ahora está en San Diego. Y yo le pregunto, Carlos, estuvo hace una semana acá, Carlos, ¿cuántos kilos de brócoli tengo que comerme al día para que se refleje en mi sistema inmunológico lo que tú dices que has encontrado que el brócoli ayuda? Bueno, eso era solamente para terminar. ¿Preguntas? Como siempre, una cátedra y una cátedra como era en No, íbamos a estar por atrás.